Estas series que ves de tipo de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, pues es cierto, ¿no? Te puedes ir a una charla distinta diario, ¿no? De gente top. A veces nos clavamos tanto en que solo existe litio que nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Sí. Y eso mata muchas cosas, proyectos de investigación, líneas futuras, etcétera, etcétera. Como ingeniero, tu vocación te indica que el camino natural es ir a la industria y ganar mucho dinero, ¿no? Es el sueño de todo ingeniero. Mira, yo he atendido algunos congresos internacionales y hay algunos colegas que me dicen, qué bueno que no trabajas en baterías de ion litio, porque las compañías no te permiten ya prácticamente hacer nada. Entonces, una de las ventajas de estas nuevas tecnologías basadas en fluidos conductores es que tienen una alta densidad de energía. Comparada con las baterías sólidas, que son las que ocupamos en estos dispositivos y es la base del ion litio, estas baterías líquidas permiten almacenar más energía en menos volumen. ¿Formaría parte de los voluntarios de la primera misión a Marte? Claro, sí, yo incluso lo he platicado en casa, ¿no? Con mi familia. Sí. Sí. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. Gracias por vernos en esta emisión. Imagínense que podemos tener energía eléctrica en nuestros hogares gratis gracias a las celdas solares. Es decir, podemos calentar nuestra comida con una estufa eléctrica, podemos cargar los automóviles eléctricos y andar por todos lados, inclusive tener en nuestros hogares los focos encendidos todo el día y nadie nos va a cobrar nada. Pero antes que esto suceda, tenemos que tener almacenamiento de energía. Es decir, toda esa electricidad que produce las celdas solares, guardarla en un lugar. Y este es el tema del día de hoy. Y por eso tenemos un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, quiero agradecer, como siempre, agradecerle a Yasmín que está detrás de cámaras. Invitarlos a que vean estos podcasts en YouTube, lo escuchen en Spotify y nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. También estamos por ahí haciéndonos nuestras monerías en TikTok. También puedes seguirnos por ahí. Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestro podcast. Primero presentarles al invitado de hoy que tenemos, al doctor Alberto del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Y pues, doctor, es todo un gusto por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias por encontrarse ahora en este podcast. Un podcast que ahora normalmente para la gente que nos sigue siempre hablamos de astrofísica, hablamos de astronomía. Y hoy nos salimos de nuestra zona de confort y vamos a hablar sobre otros temas, ¿no? Que es muy relacionado a los materiales, en este caso de almacenamiento de energía. Sí. Primero preguntarle, como ya es costumbre en estos podcasts, al inicio saber un poco de su carrera académica, ¿no? Para que la gente lo conozca. Primero, pues, ¿de dónde es? Sí, muchas gracias. Bueno, soy originario del estado de Morelos, el centro del país. Y en 2014 llegué al campus Morelia de la UNAM, en particular a la unidad Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales, contratado como investigador asociado. Ah, okay. En Morelia, pero en Morelos estudió todo, o sea, la primaria, secundaria, todo. Sí, todo. Es correcto. Mi vida mi vida social y la vida académica la desarrollé en el estado de Morelos. Me gradué de ingeniero electromecánico en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, lo que hoy forma parte de los Tecnológicos Nacionales de México. Después realicé estudios de maestría en ingeniería mecánica por la UNAM, y esos estudios los cursé en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que está en Temisco, Morelos. Y después de esos estudios de maestría, pues me quedé al doctorado, ahí mismo en el IER, antes era Centro de Investigación en Energía. Acabé el doctorado y me fui a una estancia postdoctoral a la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos. Oh, genial. Y por curiosidad, ¿cómo es que llamó la atención entrar a esta área, digamos, de las ciencias, ¿no? Le decían, ya le gustaban las matemáticas, ya se le veía. ¿Cómo inició esta curiosidad por entrar a la ciencia? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que desde la prepa, ¿no? Me atraía mucho la química en aquella época y me sigue gustando.
Y eso me llevó a la licenciatura, ¿no? A la licenciatura, azares del destino, o más amor hacia la física y la matemática me llevó más a la parte de ingeniería electromecánica. Y estando en la licenciatura me emocionó mucho el tema de fluidos. En aquella época de flujos en medios porosos con posibles aplicaciones a la industria petrolera. Y es por ello que en la maestría me dediqué a estudiar o a trabajar en temas de fluidos conductores, muy relacionados al tema de magnetohidrodinámica, ¿no? Eso fue la maestría, el doctorado. Y ya en el postdoctorado, por este tema de magnetohidrodinámica, que es interacción de campos magnéticos con fluidos, trabajé en un proyecto de fusión nuclear, ¿no? También un tema bastante amplio e interesante. ¿Y cómo fue que se interesó por ese tema? Digo, a veces siempre preguntamos aquí que en la astronomía, por ejemplo, tenemos diferentes ramas, ¿no? Que está la evolución estelar, que la cosmología y toda esta parte, pero la física también sabemos que tiene diferentes ramas. Claro. ¿Cómo es que dio con esto, no? Porque vi una plática de un investigador y dijo, wow, yo quiero hacer eso. La materia que daba en clase y le gustó. ¿Qué fue? Porque, digamos, había también óptica, ¿no? También otras cosas que podía haber estudiado. Sí. Sí, como bien dices, ¿no? La física es muy amplia. En aquella época a mí me encantó un curso de mecánica de fluidos que llevé. Ajá. Entonces me enamoré de los fluidos y después me di cuenta que había algo que se llamaban fluidos conductores. Entonces, cuando empecé a ver el tema de fluidos conductores y el tema de magnetismo, pues me enamoré aún más, ¿no? De esa área de la física de los fluidos conductores. Vi que había una mezcla entre mecánica de fluidos y teoría electromagnética y que yo lo entendía como magnetohidrodinámica. Y ya después, buscando aplicaciones o nuevas aplicaciones de magnetohidrodinámica, caí al almacenamiento de energía, que actualmente, pues, la mayoría de los sistemas de almacenamiento de energía están basados en fluidos conductores. Sí, justo es en ese tema que quiero entrar un poquito más adelante, pero entonces, siguiendo un poquito el hilo de esto, entonces, del doctorado fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, a hacer un postdoc. Es correcto, estuve 2 años. ¿Cómo fue que aplicó una forma que a veces hay en el internet o conoció a un investigador allá en algún congreso? ¿Cómo fue que llegó a hacer el postdoc allá? Sí, justo fue así como lo mencionas. Alguna vez el grupo de investigación en el que yo me formé en el doctorado invitaron a un colega de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, y tuvimos oportunidad de interactuar, mostrarle nuestro trabajo durante una semana que duró su visita. Y pues de la nada empezamos a colaborar con él, mi entonces asesor de doctorado. Como resultado de doctorado sacamos un artículo con el colega y acabando el doctorado me dijo, bueno, ¿por qué no vienes? Y te contratamos por 2 años. Entonces fue algo genial, ¿no? Sí, ¿no? Ya me imagino, sí. O sea, para empezar a conseguir un postdoc. Claro. ¿No? Y yo creo que conseguirlo en Estados Unidos también es una muy buena experiencia, ¿no? Sí. Sobre todo por las oportunidades, me imagino, ¿no? O sea, no solamente hacer un postdoctorado, pero pues ser un país, digamos, de primer mundo como Estados Unidos y los recursos que tiene, me imagino que es muy atractivo irse a estudiar por allá. Sí, claro. Sí, como te decía, el financiamiento afortunadamente vino de allá, entonces todo fue muy rápido, ¿no? Sí. Recuerdo que terminé el doctorado me gradué un 14 de septiembre y el 5 de octubre estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿Y qué tal con el inglés? O sea, aunque uno, no sé si ya lo masticaba un poco el inglés o no, pero también llegar allá es... Sí, fuerte, el choque cultural es impresionante, ¿no? Recuerdo que, la ciudad de Los Ángeles, mis colegas bromeaban y me decían, no vas a sufrir en la calle, el 50% de la población habla español, cosa que era cierta, pero pues en la universidad no. Entonces hay de todo el mundo, entonces el único medio de comunicación pues era el idioma inglés. Entonces, ¿y nunca se sintió un poquito intimidado de decir, bueno, estaba en un instituto medio fuerte y, o sea, tengo que echarle ganas, pero, ay, híjole, en esta primera práctica que voy a dar, a ver si me defiendo, no sé si tuvo ese tipo de experiencia? Claro, sí, es impresionante. Ahora que lo mencionas, recuerdo mi primera charla y mi colega, que oficialmente era el responsable de mi estancia, me dice, envíame tu presentación para revisarla. Y lo primero que me hizo fue de las 40 diapositivas, me dejó 20, ¿no? Entonces, fue así de esas cosas que me quedaron mucho en la mente, ¿no? De cómo aprender a filtrar todavía un poco más todo lo que uno considera
muy importante, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces me quedé con una diapositiva de 20 y al final la volví a filtrar y creo que quedó en 10, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, no, sí, suele uno es que uno, yo creo que me ha pasado a mí, no sé si es lo mismo, pero uno quiere como mostrar todo lo que uno hace, ¿no? Digo, pues también quiere quedar bien y que estamos haciendo algo y casi sin poder mostrar el currículum, ¿no? Para que vean. Claro. Pero pues sí uno entiende que pues es concreto, ¿no? La cosa, sí. Nada más a lo que vamos. Después de estar en Estados Unidos, me imagino que fue una experiencia padre, no solamente estar ahí en un instituto en Estados Unidos, sí. Sino también, digamos, como dices, estar en el medio de Los Ángeles, convivir con mucha gente, que te abra la mente totalmente, ¿no? O sea, yo creo que fue un Alberto antes y después de ese postdoc. Sí, sin duda. Como dices tú, cada semana podía ir a una charla después de las 5 de cualquier área de la ciencia que te puedas imaginar, ¿no? Claro, sí. Entonces, todas estas series que ves de tipo de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, pues es cierto, ¿no? Te puedes ir a una charla distinta diario, ¿no? De gente top. Sí, que está en los más altos estándares de la ciencia, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, es una universidad muy grande y una grata experiencia, como bien lo dices. Sí. Después de este postdoc fue el primero y después ya se vino acá al Instituto de Investigaciones de Materiales o hizo otro postdoc. Sí, regresé en 2012, de 2010 a 2012, 2 años de postdoc en Estados Unidos. Regresé a México con la incertidumbre de buscar empleo, buscar otro postdoc. Sí, estuve todavía 1 año de postdoc en una compañía, después de postdoc en el Instituto de Materiales 1 año más y afortunadamente salió un concurso para ocupar una plaza de investigador en la unidad Morelia, que estaba de reciente creación en aquella época, en 2014. Entonces se abrieron plazas para esta nueva unidad, concursé una y la gané, ¿no? Y heme aquí contigo hoy. Ahora, entonces, bueno, lo que comentaste me hizo interesante. ¿Entró a la industria por 1 año? Sí, estuve trabajando interesantemente para una compañía petrolera, ahora que lo recuerdas y haciendo un recuento, pues ese amor que surgió en la licenciatura enfocado a la industria petrolera, pues lo ocupé o hizo que resurgiera en esta estancia postdoctoral de 1 año en esta compañía petrolera. Sí, no. Sí, ¿y de qué? Bueno, me da curiosidad, ¿cuál era su función ahí? Sí, recuerdo que hacíamos pruebas de núcleos extraídos de pozos petroleros de caracterizarlos. Nos interesaba conocer la permeabilidad, que te quiere decir qué tan fácil el petróleo puede atravesar la roca. Entonces, pues eso es de interés para la industria y por supuesto para el país, ¿no? Mientras más permeable sea la roca, pues más fácil resulta extraer y barato extraer el petróleo, ¿no? Mientras menos permeable sea, pues resulta más complicado y más costoso. Entonces analizábamos distintos núcleos de distintas litologías, le llaman, que son distintos tipos de roca. Y los caracterizábamos en función de parámetros como la permeabilidad, entre otros. Entre otras sí, hay otras cosas que le llaman tortuosidad, factor de formación, pero la permeabilidad básicamente lo que te dice es qué tan fácil un fluido atraviesa la roca. Eso fue, digamos, aquí en México, ¿verdad? Sí, estuvo aquí en México. ¿Compañía extranjera o aquí Pemex? Es una filial de Pemex, una compañía que le daba servicios a Pemex en aquella época. ¿Recuerdan qué ciudad? Sí, estuvimos en la Ciudad de México. Ciudad de México. O sea, ya se extraía el material y se extraía acá. No, los núcleos se llevaban de esta zona petrolera del Golfo de México, se llevaban a la ciudad y eventualmente se hacían todas las pruebas. Todas las pruebas. Sí. Ok, genial. Y luego de ahí sale, o sea, pero ¿cómo fue? Digo, le quisiera preguntar, de ahí pasa 1 año y después ya se va a hacer un pequeño postdoc al Instituto de Materiales donde ahora hace investigación. Es correcto, de hecho... No voy a interrumpir. Suele ser, bueno, porque una opción que tienen ahora los físicos que dedican a materiales, y creo que es un beneficio extra, o un buen beneficio, es que tienen la opción de irse a la industria. Sí. Digamos, nosotros los astrofísicos sí tenemos la opción de irnos en el hecho del data science, ¿no? Porque manejamos puros datos, pero de ahí en más está, pues... Sí, buscarle se puede, ¿no? Se podría, si dices, bueno, me aprendo en 3 meses, no importa. Tenemos la habilidad, tenemos las bases, pero
Pero digamos es mucho más fácil para alguien que se dedique a la óptica, digamos, a estar en la investigación o irse a la industria o estar aquí también en su caso de esta onda de los fluidos, estudiar toda esta parte. Entonces, ¿por qué decidir seguir a la investigación y no quedar en la empresa, ¿no? También pensaría que pues petróleo siempre, cuando me escucho eso yo es como que la remuneración es mucho mayor que estando en la investigación, pero no lo sé, pues, quisiera saber por qué él decidió seguir en la investigación. Sí, es buena pregunta, ¿no? Y como, sí, como bien lo comentas, ¿no? El gran sueño, yo cuando estaba en la licenciatura, el gran sueño era irte a una gran compañía, ¿no? Como ingeniero, tu vocación te indica que el camino natural es ir a la industria y ganar mucho dinero, ¿no? Es el sueño de todo ingeniero. En mi caso no me quejo, económicamente la industria era muy atractiva, sin embargo, lo que a mí me preocupaba un poco era la incertidumbre laboral, ¿no? O sea, como bien dices, yo he conocido gente muy capacitada que hace eso, ¿no? Saltar de una compañía a otra, económicamente te va muy bien. Lo que me preocupaba a mí, digo, aparte de la cuestión familiar, era esa estabilidad, ¿no? Y por supuesto el amor hacia la academia. Entonces, aunque la industria resultaba muy atractiva en términos económicos, yo siempre tuve esa inquietud de ir a la academia, ¿no? Claro. Regresar, formar gente, hacer investigación, tener tu propio grupo, ese gran sueño, ¿no? Sí, de tener tus propios alumnos, claro. Tus propios proyectos. Entonces, creo que esa fue la motivación principal de sí volver a la academia, ¿no? A un postdoc ahora al Instituto de Materiales. Ok, sí. Bueno, yo creo que para la gente que nos ve, yo creo que cualquier persona que se dedica que estudia ya un posgrado, inclusive ya estás en el doctorado o ya no se diga más en un postdoc. Claro. Yo creo que el sueño de todos es como conseguir un lugar en la academia, ¿no? Sí. O sea, y que te dediques a hacer investigación y que te estés haciendo esas preguntas y trates de resolverlas. Claro. Yo creo que cada vez que tenemos aquí un invitado y que nos dicen, ¿saben qué? Conseguí un postdoc, o bien, que ya nos tocó también alguien aquí que ya por fin le dieron su plaza también, dices, pues yo también quiero vivir ese sueño, señor Paul. O sea, yo sí quiero también llegar a ese punto. Sí. Y eso es lo que todo el mundo quisiéramos. Así que por ese lado, pues muchísimas felicidades. Porque no cualquiera, si ves las estadísticas, no cualquiera llega a este punto, ¿no? Sí. Hay mucha demanda también. Sí. Hay muchísima demanda y mucho concurso. Mucha gente que está concursando por estos puestos. Claro. Entonces, bueno, pues entonces llegamos a este punto, pues sí, que ya se encuentra ahora su postdoc y pues que lo contrataron ahí para el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, aquí Campus Morelia. Sí. Y pues continúa la investigación y pues digo, yo lo conocí, lo conocí por una plática que dio sobre almacenamiento de energía. Sí. Sobre todo también se me hizo muy importante la plática porque creo que es tema de ahorita, ¿no? Es un tema muy calentito que es muy importante de cómo analizamos la energía. A pesar de que tuviéramos, o sea, se nos dice, estamos en calentamiento global, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pues una solución puede ser las energías verdes. Sí. O sea, es decir, no producir energía con carbón y petróleo, ¿no? Sino más bien producir energía a través de paneles solares, energía eólica, ¿no? Y toda esta parte, pero también debemos de preocuparnos que si fuera posible, digamos, generar toda esta energía a partir de paneles solares o energía eólica o alguna otra energía verde, tenemos que tener dónde guardarla, ¿no? Porque se podría producir mucha de la que necesitemos en ese momento y tenemos que guardarla. Aparte, ¿no? Los autos eléctricos, no se diga que Elon Musk o Tesla ha, digamos, puesto el tema al menos en redes sociales. Claro. Popular, entonces como que se ha vuelto, entonces para mí cuando lo vi dando esa plática se me hizo así como que tengo que invitar, tengo que hablar con él hablando de este especialista. Entonces pues me gustaría comentarle ya para entrando en tema, para entrar en contexto y para la gente que nos está escuchando, sí. Primero saber en grandes rasgos ¿qué es una batería? Sí. Bueno, una batería básicamente es un dispositivo que permite almacenar energía eléctrica. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento de estos tipos de baterías? Mira, hay ciertos materiales que tienen la capacidad, solo algunos de ellos, de que pueden almacenar carga eléctrica. Entonces es una propiedad de los materiales.
Algunos de ellos tienen, están bien ubicados en la tabla periódica, tienen ciertas características y casualmente la naturaleza de esos materiales nos ha dado poco, ¿no? Entonces no podemos hacer una batería con cualquier cosa, sino con solo ciertos materiales. Y por cierto, el almacenamiento eléctrico, aunque es muy importante, también hay otras fuentes de almacenamiento, ¿no? Está el almacenamiento térmico. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Es importante almacenar calor que eventualmente podemos convertir en electricidad. Ok, perfecto. ¿Cómo es que funcionan estos los de calor, pues, que ganan energía calorífica? Sí, bueno, Térmica, pues, perdón. hay algo que se llaman baterías térmicas, les llaman baterías de Carnot, entre otros nombres, y básicamente las he visto de arenas. Básicamente tú calientas un material o un fluido, Ajá. lo aíslas de manera que no pierda calor por convección, lo que ocurre en un tanque de los calentadores solares, y eventualmente cuando pues ya no tienes radiación solar o calentamiento que originalmente calentó este material, lo que haces es ocupar este reservorio, ¿no? Entonces hace circular ahora agua a través de él, por ejemplo, y pudieras generar vapor que eventualmente inyectas a una turbina y produces electricidad. Entonces, almacenando calor, puedes producir vapor y con ese vapor produces electricidad. O al revés, puedes hacer almacenamiento electroquímico como en las baterías, almacenas electricidad directamente y sacas electricidad. Como estos, digamos, plantas, para la gente que no ha visitado Michoacán, vénganse en cuanto puedan, pero tuvimos un viaje por allá, ¿verdad? Y estaba en los filtros, ¿no? Me parece. En los azufres. Azufres, perdón. Sí. Bueno, filtros también sí existen. Sí. Los azufres, sí, para la gente que no ha ido a Michoacán y quiere visitarlos, sí. Cuando venga a visitar los azufres, que son lugares muy bonitos, ahí hay como, produce la CFE, sí. Produce energía geotérmica, ¿no? Es correcto, es una planta geotérmica. Sí, estamos dentro de los primeros países que aprovechan energía geotérmica y ese es el principio, ¿no? Producimos vapor, y con ese vapor lo inyectamos a turbinas y eventualmente tenemos electricidad. Sí. Bueno, eso está muy, muy interesante. Una de las cosas que me dan curiosidad también, de ahora, o sea, ¿qué tantas, más que marcas, ¿no? Que si Sony, Panasonic, si hay otras, cuántos tipos de baterías, sino más bien preguntarle en qué tipo de baterías existen. Sí. En cuestiones de material, las básicas, ¿no? Creo que las más conocidas son las de litio, pero no sé si son las únicas. Sí, justamente yo siempre digo que hay un zoológico de baterías, ¿no? Entonces, y nada más yendo un pasito atrás, el almacenamiento de electricidad es importante no solo en los autos eléctricos, sino incluso en los autos de combustión interna. Te doy un ejemplo, cuando tú echas a arrancar tu auto, ahí hay una batería. Es decir, si no tuviéramos baterías, los autos eléctricos, los autos tal cual de combustión no arrancarían, ¿no? Ya no se digan los eléctricos que ahora están de moda. Los ventiladores tienen un capacitor que si no tuviera ese capacitor, es un dispositivo de almacenamiento de energía, te permite almacenar mucha energía que vas a ocupar en un instante corto de tiempo. Entonces el almacenamiento es fundamental, puede durar solo segundos, pero te sirven para los sistemas de arranque. En ventiladores, en bombas, y todos tenemos bombas en casa, por ejemplo, para bombear agua de la cisterna, el tinaco, ¿no? Claro. Entonces, cuando dicen que si el almacenamiento de energía o la electricidad en sí es importante, pues hay que preguntarnos de dónde sacamos el agua, la comida, ahora que están de moda las vacunas, ¿no? Hay que conservarlas. Eso estamos escuchando y creo que es totalmente cierto, o sea, sé que probablemente es un ejemplo como clásico del de los celulares, ¿no? Sí. O sea, que ahora posiblemente todos tenemos un celular aquí. Claro. Y sí que se ha desarrollado mucho el touch, se ha desarrollado mucho que hacerlo más grande, ¿no? Claro. Ponerle música. Pero, ¿qué serían los celulares sin una buena batería? Exacto. ¿No? O sea, creo que, y hasta mencionaban, y creo que eso sí me voló la cabeza, las redes sociales. O sea, nosotros no podíamos estar pegados con las redes sociales, no podíamos estar compartiendo, no podíamos estar ahí haciendo muchos movimientos en las redes sociales. Si la batería duraría media hora, o sea, qué hueva estar en redes sociales con una batería que dura media hora, ¿no? Sí. Entonces, hasta esa repercusión tan grande, ¿no? O sea, el que puedan funcionar las redes sociales, o sea, magnífico esto de las baterías, por eso
es un tema grandioso, o sea, Sí. no simplemente es el almacenar energía y ya no, sino sus consecuencias que tiene. Sí, y volviendo a tu pregunta súper rápido, estamos preocupados por el almacenamiento en dispositivos móviles, como bien dices, la batería, las laptops, ahora no podemos imaginar nuestra vida sin ellas, pero el almacenamiento estacionario está cobrando relevancia y está cobrando relevancia porque eventualmente en algún punto tenemos que llegar a casa y conectar todos estos dispositivos. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de desarrollar sistemas de almacenamiento de energía, no solo para dispositivos móviles, sino a gran escala, ¿no? Entonces, en dispositivos móviles domina, como bien dices, la tecnología de ion litio, que le llaman. Sin embargo, para almacenamiento a gran escala hay otras fuentes, hay unas nuevas tecnologías que se llaman baterías de flujo, hay unas baterías que se llaman baterías de metal líquido, que casualmente son las que yo he dedicado una de mis líneas de investigación, ¿no? Analizar cómo pueden, cómo se comportan y cómo puede mejorarse el funcionamiento de estas baterías de metal líquido, ¿no? ¿Y por qué se ha vuelto tan, digamos, quisiera tocar también estos temas, sus temas de investigación y también estas otras baterías que existen, pero por qué es tan importante o se volvió tan importante las baterías de litio? Claro. Pues uno, porque el litio tiene esa capacidad, ¿no? Como dije, hay ciertos materiales que tienen esta capacidad de almacenar mucha energía, ¿no? En instantes cortos de tiempo y de poder extraerla de ellos. El litio tiene esta propiedad, es uno de los elementos de la tabla periódica más cotizados en términos de almacenamiento. Sin embargo, y como bien lo había mencionado antes, pues no es tan abundante, ¿no? En el planeta, y tiene la peculiaridad de que es altamente reactivo. Es reactivo incluso en contacto con el aire, ¿no? Entonces llegamos a escuchar hace tiempo algunos celulares de cierta compañía que explotaban, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, ahora en septiembre en California una planta de almacenamiento de baterías de ion litio pues se incendió. Entonces tuvieron que cerrar por ahí lo que conocen en California como freeways por toda esta humo de gases tóxicos, ¿no? Entonces el ion litio funciona muy bien para aplicaciones móviles, pero es muy riesgoso utilizarlo en aplicaciones estacionarias. Okay. Aunque la gente y grandes compañías lo hacen, ¿no? Usa ion litio. ¿Y cuál es o sea, en dónde radica digamos que hagan combustión este tipo de baterías? ¿Y por qué es tan peligroso? No es tan peligroso usarlos, digamos, en los móviles, pero sí son tan peligrosos usarlos de forma estacionaria. Claro, bueno, tiene que ver la alta reactividad, son procesos de oxidación. Cuando un material se oxida, pues tiende a liberar energía. Cuando el litio lo hace de forma muy abrupta, ¿no? Entonces en el aire, aunque no lo percibamos, pues hay cierta humedad y por supuesto hay oxígeno, es una atmósfera altamente oxidante. Entonces el litio, al estar en contacto con esta atmósfera, pues se oxida y eso implica una reacción exotérmica, ¿no? Entonces llegamos a ver estas grandes fotos de estos videos de compañías de procesadores que trabajan en cuartos aislados, ¿no? Entonces ellos mismos traen su propio tanque de oxígeno porque explotaría el desarrollo de baterías ahí. Ah, ok. ¿Y por qué es el de forma estacionaria? Bueno, me imagino que ocurre lo mismo, pero digamos el proceso, ¿en qué radica la diferencia? Ah, bueno, es que para aplicaciones estacionarias, lo que se busca ahora es alternativas al litio. El litio es muy demandado por compañías de aplicaciones móviles. Todo el mundo hemos oído hablar de todas estas compañías de celulares. Uh-huh. Ellas demandan gran parte del recurso del litio. Y bueno, no directamente ellas, sino las compañías que les fabrican las baterías. Entonces, uh-huh, para aplicaciones móviles están tratando de abaratar costos. Algo que no... El problema del almacenamiento de energía actualmente es lo que llamamos el precio de kilowatt hora de energía. Uh-huh. En México pudiéramos hablar de $1 el kilowatt hora de energía. El almacenamiento puede andar en $17 el kilowatt hora de energía con baterías. Uh-huh. Entonces el tema de almacenamiento está en función del dinero, ¿no? Ajá. El litio es un material costoso, escaso y está siendo consumido por dispositivos móviles, ¿no? Y para aplicaciones estacionarias
requerimos elementos más baratos y tal vez no reactivos por el tipo de volumen, ¿no? Claro, claro. Una pregunta es, bueno, bien sabemos, la gente que igual nos está viviendo, sabemos muy bien que cuando usamos estas baterías de litio, pues hubo una época donde se cargaban súper lento, ¿no? Sí. Y luego otra vez tenían una carga muy rápida. Ahorita ya podemos cargar nuestros celulares, yo creo que en media hora ya está, ¿no? Por muy mucho que lo estemos usando. Y ¿esto en qué se debe, no? O sea, ¿en qué afecta la batería? Porque también sabemos que esto tiene una vida. Sí. Tiene una vida estas baterías. ¿Y cómo afectan el uso que le damos? Sí. A la vida. ¿De qué depende? Porque esto no es infinito. O sea, si ya tenemos el material litio ahí, claro. ¿Qué pasa con ello? Que no podemos usarlo siempre. Claro. Sí, bueno, lo que ocurre son procesos de degradación natural, ¿no? Resulta que en el caso de la tecnología de ion litio hay un problema ahí de formación de dendritas. En algún punto se empiezan a formar cristales internos que hacen que del ánodo al cátodo empiezan a aparecer, o sea, una batería está formada por un ánodo, un cátodo y un electrolito. Entonces, las baterías empiezan a oxidarse de manera natural y los óxidos de la mayoría de los metales son más resistivos que los metales en sí. Entonces, todos nos hemos percatado, seguro tú lo has hecho, que con el paso del tiempo nuestro celular al cargarlo se calienta. Antes no lo hacía, cuando estaba nuevo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese es uno de los primeros signos de degradación en la batería. Dentro empieza a aumentar la resistencia de la batería. Hay un fenómeno que se llama efecto Joule o disipación de Joule, que te describe que si circula una corriente por un conductor, eventualmente habrá disipación de energía. Mientras más alta sea la resistencia del conductor, más calor se va a generar. Entonces, con el paso del tiempo, el ion litio empieza a degradarse, se forman dendritas dentro que ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente y esto genera más calor. Y eventualmente ese calor pues va dañando todo lo demás de la batería, todo el sistema. Sí. Ese calor normalmente, no es que llegue a quemar tampoco la batería, ¿o sí? No, lo que causa son procesos de expansión y cuando se enfría se contrae. Si eso se repitiera una vez no hay problema, pero todos sabemos que nuestro celular lo cargamos el gran objetivo de cuando lo compremos es que nos dure para toda la vida, ¿no? Sí, entonces claro. Son expansiones, contracciones. Y todos sabemos que si tú agarras un alambre y lo doblas una vez no pasa nada. Ajá. Pero si lo doblas 1000 veces te acabas quedando con 2 pedazos de alambre, sí, claro. ¿No? Sí, yo creo que ha de ser la pelea de siempre, ¿no? Siempre que sale por ejemplo, un celular del iPhone, o sea, lo que yo veo que mejoran o bien es la calidad de la cámara, claro. Y la batería, sí. ¿No? Eso es como que lo más básico, ¿no? Que deben de estar mejorando con cada versión que viene. Y esto también, eso está ligado entonces con que cuando una batería, por ejemplo, un celular, digamos ya no carga igual. Sí. O sea, no es de que de un jalón ya no funciona, ya no carga, sino que a veces vemos que, oye, está al 100% y de repente, oye, al 50% se me apagó. ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué pasó con esta batería? ¿Es parte de esta degradación que ya no se carga igual? Es correcto. Hay menos, el material es... al estar ocupado por óxidos, esa parte del material o de esa parte de la batería ya no almacena tanta energía como lo hace cuando no los tiene, ¿no? Entonces cada vez hay menos espacio que es capaz de almacenar carga eléctrica. Okay, entonces por eso que la batería después de un año difícilmente te va a llegar al 100%, ¿no? Sí, va siendo ocupado el material por óxidos del material, ¿no? Que no son tan capaces de almacenar o entregar energía. Bueno, si no la almacena no te la puede entregar, entonces cada vez hay menos espacio, ¿no? Claro. Y otra cosa que estuve cuando estábamos preparando este guión, de hecho Yasmín también me ayudó a preparar, juntos preparamos este guión para hacer las preguntas y una cosa que quería preguntar, ¿qué tanto puede afectar las patentes que existen en las baterías para la investigación? Es decir, probablemente algún tipo de batería que ya tiene su patente, pues a lo mejor ya como la investigación no sé si afecte para poderla reproducir, por ejemplo. Sí. No hay que pagar derechos para esto en la investigación para poderlo hacer, o no hay tanto problema.
¿O hay que tocar otras variantes? ¿Hay algún efecto en esto o no es algo que se ve? Mira, yo he atendido algunos congresos internacionales y hay algunos colegas que me dicen, qué bueno que no trabajas en baterías de ion litio, porque las compañías no te permiten ya prácticamente hacer nada. Y entiendo que es el proceso de patentes, ¿no? Como te decía, yo no trabajo en la tecnología de ion litio. Algunos de mis colegas dicen que afortunada o desafortunadamente, digo yo, trabajamos en otro sistema, ¿no? De almacenamiento estacionario. No tengo experiencia con el tema de patentes, de qué tanto te pudieran limitar, pero por comentarios de otros colegas entiendo que sí lo hacen, ¿no? En el caso de, bueno, sí, ahorita mencionando esto de las patentes, así como usted como investigador y ya digamos en el área que está trabajando, que no es tanto en este de litio, sino otra alternativa, en el caso que encuentre decir, no manches, creo que encontré una nueva forma de crear una batería, pero también al mismo tiempo trabaja para la UNAM. Sí. Aún así usted puede registrarla o dice, no, como ya estoy ahí tengo que registrar el nombre de la UNAM, o cómo usted daría ese proceso si es que existiera, si pasa ese proceso. Sí, mira, tenemos experiencia no en baterías, sino en otra de mis líneas de investigación y afortunadamente la UNAM sí tiene toda una estructura para el registro de la propiedad intelectual que le llaman, ¿no? Dentro de esta propiedad intelectual entran patentes, hay algo que se llama derechos de autor, derechos de software, por ejemplo. Hemos registrado algunos códigos. Entonces, este tema de derechos de autor es muy amplio. Lo más famoso, por supuesto, son las patentes, pero ahí lo que hemos hecho es acercarnos a las oficinas de vinculación, ¿no? De nuestro instituto. Y ellos, digamos, ayudan a hacer todo esto. Ellos te apoyan con el registro de solicitudes de patentes, sí. Y esto es un proceso muy largo, ¿no? Muy largo, te puedo hablar de 4 años. Esa es nuestra experiencia con algunos otros desarrollos. No en el tema de baterías. Claro. En otro tema, nuestra experiencia es de 4 años para que tú sometas tu solicitud y el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, te la apruebe, ¿no? Ok, o sea, sí. ¿Y tiene algunos ya patentados? No en el tema de baterías, estamos trabajando ahorita. Tenemos un derecho de autor en otra línea de investigación y una patente en proceso. Lleva 4 años y ahí vamos. ¿Sí? ¿Se puede saber o es...? Sí, es una patente de una turbina Tesla en una colaboración con colegas. De hecho, es muy parecido al refereo. Esto es nuevo para mí, es muy parecido al refereo. Después de 4 años te envían como un dictamen, el arbitraje le llamo yo, donde te dice, parece que tu vecino de Singapur encontró algo parecido, ¿no? Entonces tienes que decirme de cuál es la diferencia entre tú y el de Singapur. Ahora estamos en ese proceso de contestar el arbitraje de la patente, ¿no? Pero te digo, fue un arbitraje que duró 4 años, ¿no? Impensable en un artículo de investigación. Y en ese aspecto, los derechos, ¿para quién van? O sea, digamos, si hubiera una remuneración por esta patente, ¿los 100% va para los investigadores que hicieron este descubrimiento o va una parte también para la UNAM? No, todo es de entrada al registro sí es para la UNAM. La UNAM te reconoce como coautor de la invención o del descubrimiento, le llaman ellos. Y como todavía no llegamos al punto de otorgamiento, pues no te sé decir qué porcentaje te llegaría al investigador, ¿no? Si es que llegara. Si es que llegara. Pero de entrada, tú firmas los documentos donde todo pertenece a la UNAM. ¿Ha habido casos, o sea, que usted conozca que diga, estudió conmigo, hizo un descubrimiento y ahorita algo sí, en almacenamiento de energía, a un colega del Massachusetts Institute of Technology tuvo financiamiento, incluso sacó una compañía, ¿no? Hizo un spin-off. Fundó una compañía en Boston y actualmente ellos están desarrollando tecnología y tienen, si te digo 30 patentes, son pocas, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, o sea, sí hay casos de éxito, por supuesto. Sí. Es gente de mucha... Mi impresión está en que es gente que pues estuvo un buen rato en la academia y con su grupo logró desarrollos importantes, ¿no? Y logró independizarse. Ah, ok. Pero hace investigación con una empresa privada. Es correcto, digamos. Sí. Sí, yo ubico 2, 3 casos de éxito, ¿no? Wow, genial. Bueno, pues chicos, para el que estén en este podcast, ahí está el nicho, ¿no? Sí, a veces nos olvidamos, ¿no? En la academia estamos muy enfocados a publicaciones, lo que llamamos artículos, sí. Pero este es otro camino, ¿no? El camino de la invención. Y a nivel mundial, mi impresión es lo que mueve la tecnología, ¿no? La tecnología está sustentada en patentes, más que en publicaciones, claro, sí. Me atrevería yo a decir.
Sí, y aparte, o sea, digamos, a ver, yo también hay una cosa que está muy bonito y uno entra con esta ilusión también muy grande de hacer investigación y de descubrir algo y que la gente lo sepa, ¿no? Pero también uno se da cuenta que hay que burocracia, hay cosas que hay que hacer y que nosotros, para empezar proyectos, ¿no? Que yo quiero irme a tal congreso, pues sí, pero ya aplicaste, ¿dónde tienes lo suficiente, no tienes? Entonces hay que estar muy listo en ese tipo de cosas. Y yo me imagino que esto un poquito me doy la idea con el hecho de las patentes. O sea, sí, pero también tienes que ponerte las pilas en el hecho de que hay que meterlas papeleo, hay que estar peleando y hay que estar todo un show, ¿no? Sí, afortunadamente en la UNAM te digo que ha avanzado, creo yo, mucho en esa dirección. Que ya facilita mucho al investigador. Entonces, no estarte ocupando mucho tiempo. Esa es mi impresión y mi experiencia ha sido buena. Te digo, yo soy... algunos colegas me han dicho que soy inquieto, ¿no? Que qué necesidad hay de estar sacando patentes, pero no tenemos todavía una en proceso y sobre todo software, derechos de autor de un dispositivo también por ahí para secado de madera, pero hay que jugar todas las cartas, digo yo, ¿no? Este tipo de patentes, bueno, este tipo de cosas, no sé si como bien me dices, a lo mejor no hay todavía no llega hasta este punto más de ya andar ahí con muchas patentes, pero ellos se encargan de que si usaran por ahí digamos, el invento que realizaste, ellos se encargan de detectarlo y cobrar por eso, o tú tendrías que reportarlo a ellos. No, para nada. Digo, yo siempre que puedo me aviento el comercial, digo yo, pero eventualmente en el instituto incluso se trabaja ya en catálogos no solo de servicios, sino de patentes, ¿no? Y hay alguien que va y toca puerta a la industria y les dice, tengo estos posibles desarrollos, ¿no? Ya están los desarrollos. Sí. Pero en el caso que una empresa esté usando ya lo que tú realizaste, pero tú ya lo tienes como patente, ellos se encargarían de decir, oye, están usándolo acá, no te preocupes, yo les voy y les reclamo y te cobro y tu parte te la doy. ¿Eso, sabes si hace eso también? No sé si ellos hacen la labor de policía, pero sí ha habido casos de colegas que han identificado que su desarrollo lo están comercializando, se han acercado a estas instancias de la UNAM y es cuando las instancias de la UNAM han apoyado. Entiendo que la labor le digo yo, de policía es un poco más compleja, pero estando uno en el medio yo creo que está uno más alerta, ¿no? De lo que uno hace y quién quiere copiarle a uno, seguirlo, sí, ¿no? claro, no, creo que lo reportan por ahí. Y sí, y aparte me imagino que es muy difícil, pero como dices, a lo mejor ellos están viendo todas esas cosas y han avanzado bastante. Sí. Ajá, ya van por esos caminos. Entonces, digamos, para hablar un poquito más de estas baterías de litio, regresando a este tema, sabemos que México tiene litio, ¿no? O acaba de descubrir ahí en Sonora, ¿no? Por ahí tienen unas reservas de litio y que, ¿qué es lo que se está haciendo con esto, sabes? Bueno, probablemente, como me has comentado, no estás muy metido en esta parte de litio, nada, pero has escuchado algo sobre si está haciendo, ¿esto tiene alguna implicación para ustedes que hacen estos desarrollos o es muy aparte? No, digo que encontrar siempre materiales como el litio, en el caso de nuestro país, pues resulta importante, ¿no? Se vuelve atractivo para las grandes industrias. ¿Qué estamos haciendo con el litio? No lo sé, lo que sí espero es que sea algo bueno, que sí impacte sobre todo a la sociedad, ¿no? Que no nos pase como en el petróleo, que nos pasó el boom y pues ahora empezamos a tronarnos los dedos, ¿no? Digo yo, de qué vamos a hacer. Sí. Entonces esperemos no sea el caso del litio. Sí, claro, es una... Y una pregunta que te quisiera hacer también, muchos de los materiales, inclusive, o sea, es el litio, ¿no? Pero también a veces se combinan con otro tipo de materiales, no sé si es el cobalto u otras cosas que se usan. A veces materiales, digamos, minerales o algo así, que no se encuentran en todo lado de la Tierra, como si son escasos, ¿no? Claro. Y algunos, como las tierras raras que hemos mencionado, escuchar que están en China, ¿no? Entonces, y dices, bueno, estamos del lado de Occidente, pero ¿qué tanto a ustedes en la investigación o todo esto puede afectarles en su investigación? Exactamente. El hecho de que estén concentrados en ciertos países que a veces están peleados con otro, como Estados Unidos, ¿no? Claro.
¿Eso no les afecta ahorita hasta el momento o si hay algo? No, sin duda. Te pongo ejemplos, ¿no? Algunos de los reactivos. La mayoría de mis proyectos empezaron siendo teóricos, sin embargo, ahora estamos interesados en ciertos experimentos que hemos desarrollado con éxito y el impacto directo que tú ves es el costo de los reactivos, ¿no? Entonces, ves como cada año de $700 cuesta $900, $1,100. Entonces, estás hablando de un kilo, ¿no? Como estos metales son 7, 8 veces más densos que el agua, pues un kilo es una bolita, ¿no? Entonces, sí, y cada vez hay más restricciones de importación, por supuesto, ¿no? Como te dije, también son reactivos, entonces las compañías que te lo importan obviamente no quieren correr riesgos y extreman medidas de seguridad como debe ser en estos casos, ¿no? Sí. Entonces sí, esperemos, por ejemplo, que con estas nuevas minas de materiales de litio, por ejemplo, los reactivos puedan conseguirse en el país, ¿no? Es el gran sueño de toda la gente que hace experimentación. Sí, bueno, sí, ojalá porque... Sí, al menos aquí, ese nivel hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, para hacer nuestros propios o intentar hacer nuestros propios desarrollos. Y como bien dices, perdón, lo del cobalto, efectivamente asociado a la batería, pues por supuesto lo más importante es el litio, pero hay otros materiales, ¿no? Cobalto, talio. Entonces ha llegado a tal punto la escasez que lo que se está planeando, se hace ya es reciclar. Entonces tratar de agarrar y pues recuperar el material y reutilizarlo, ¿no? Sí. Obviamente todos estos procesos de recuperación o de reciclaje pues son costosos. Pero es lo que ya uno empieza a hacer, ¿no? Por restricciones de importación que eventualmente vendrán, de manejo y de seguridad. Claro. Entonces el reciclaje cobra relevancia, ¿no? En tipo de dispositivos. Sí, claro, ya creo que se ha dado mucha importancia en esto de que apártame las baterías y esto dámelo aparte, ¿no? Sí. Esto dámelo aparte y si quieres los metales, véndelo, pero las baterías aparte. Sí, aparte. Bien, entonces, digamos, en tu opinión, supón que yo soy el presidente de la República y vengo y te digo, oye, ¿sabes qué? Acabamos de descubrir el litio en Sonora, pero también tú eres investigador y sabes cómo están las baterías. Claro. Entonces, quiero un consejo tuyo. Dime si... mejor nos gastamos, porque a lo mejor ya van a descubrir otra batería que esté hecho de otro material, claro, que sea igual de eficiente o no, entonces el precio del costo del litio va a bajar, claro, ya no va a valer lo mismo. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Lo vendemos, lo usamos y lo acabamos rápido? Claro. O no, todavía, o tú que eres investigador y no, aguanta, esto falta mucho todavía, entonces no pasa nada, vamos a usar ese litio todavía sin preocupación. Claro. ¿Qué haría? Bueno, lo primero es que trataría de buscar un grupo de expertos, ¿no? En México tenemos algo que se llama la red de almacenamiento de energía. Entonces estas redes involucran no solo una institución, sino varias instituciones, ¿no? Entonces, lo primero es acercarse a ellos y lo segundo es ver escenarios, ¿no? Como bien lo comentas, a veces nos clavamos tanto en que solo existe litio que nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Sí. Y eso mata muchas cosas, proyectos de investigación, líneas futuras, etcétera, etcétera. Entonces lo que podemos hacer es, por supuesto, ocupar lo que tenemos, pero tratar de invertirlo para lo que viene, ¿no? Okay, entonces, claro, propiciar investigación de nuevos materiales, sabiendo que todo es finito en este planeta, ¿no? Fue algo que no supimos hacer con el petróleo, ¿no? Sí. Y otros países que sí lo tenían y que en aquella época decidieron invertir en alternativas, aunque tenían el gran recurso, empezaron a ver opción A, B, C y así todo el alfabeto, ¿no? Sí, que parece interminable. No quedarse con la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque eso eventualmente va a acabar. Claro. Entonces hay que aprovechar la abundancia para cuando no haya tanta, ¿no? Sí, y eso creo que nos pasa mucho en la astronomía, ¿no? Suele ser que la astronomía a veces... todavía, a diferencia de los otros temas como en el área de la física, de óptica, algo así, tarda más en tener una posible aplicación. Claro. No, digamos, son efectos colaterales a veces, ¿no? Que ponemos siempre de ejemplos, por ejemplo, lo de los SDs y todo eso que fueron desarrollados para la astronomía o cosas así, pero que, digamos, toman mucho más tiempo. Claro. Posiblemente ya en el área de la batería la aplicación es mucho más rápida que en esta área, pero sí que digamos, a lo que les llamamos los tomadores de decisiones, ¿no? Ya sean políticos, senadores, lo que sea, vean este tipo de inversión a futuro, ¿no? Porque a veces así lo veo, ¿no? Es desde que tengo 6 años y yo quiero que la gente vea y no le hace que yo me acabe todo esto, claro, ¿no? Entonces, sí tener ahorita que lo mencionas, sí que
tener esta visión, ¿no? Sí, diversificar, digo yo, siempre. No, Sí, no casarnos con solo un camino, ¿no? Tenemos que tener listos varias opciones. Claro, sí. Oye, y es innegable también que estamos hablando de baterías, súper innegable hablar sobre carros eléctricos. Claro. Y pues parece ser que como Elon Musk ha estado como empujando mucho o hasta el límite, si se puede, el desarrollo de nuevas baterías para su nuevo, para sus autos, ¿no? Sí. Y creo que tiene hasta empresa, ¿no? De baterías, de almacenamiento, ¿no? Sí. No sé cómo, no recuerdo el nombre, pero Sí. que le ha invertido y ha desarrollado una nueva batería que se llama, aquí lo tengo anotado, bueno, creo que se llama baterías 4680. Uh-huh. No sé si has escuchado hablar sobre este tipo de baterías. No he escuchado, pero entiendo que, mira, en baterías hay varias cosas. Para almacenamiento hay unas que se llaman de ciclo profundo, que son usualmente las que se conectan para los módulos fotovoltaicos en el campus Morelia de la UNAM aquí. Hay sí. Todas las lámparas que van hacia la ENES, que está al fondo del campus, hay un cuadrote abajo, eso tiene una batería de ciclo profundo. Ajá. Tesla, la compañía que tú mencionas, es una de las compañías líderes actualmente y entiendo que gran parte de su tecnología está basada en litio, pero ya hay otros desarrollos basados en sodio, que es otro elemento de la tabla periódica. Y uno de los problemas es la alta densidad de energía. El sodio aún no compite con el litio, pero en costos es más redituable. Okay. Entonces, y pues sodio tenemos... todos nuestros océanos en principio nos permitirían extraer sodio, ya que está metido en la sal, ¿no? Entonces, tengo entendido que Tesla está yendo hacia las baterías de sodio también. Pues, no por temas de cantidad de energía que puedes almacenar, sino de costos. Claro. Desconozco la tecnología que tú mencionaste ahorita, ¿no? Sí. Pero la mayoría de las nuevas tecnologías hacen un balance entre eso, entre mucha energía, algo que en poco espacio te permita almacenar mucha electricidad, y ahora, por supuesto, está cobrando relevancia de cuánto cuesta almacenar. Es un poco el tema que te decía de kilowatt hora por kilogramo. Sí. ¿Cuánto cuesta el kilowatt hora, no? Ok. Justo, bueno, para ir ya entrando y como llegando, convergiendo a los estudios que realizas, es como ver estas alternativas que hay no al litio, ¿no? Sino como esto del sodio, me parece. No sé si hay otras opciones. ¿Cuáles otras opciones existen, bueno, de las que recuerdes, aparte de usar litio? Sí, hay desarrollos basados en antimonio y bismuto, hay desarrollos basados en calcio, que el calcio también es un material abundante, no tan reactivo como el litio o el sodio, y aunque no almacena tanta energía, pues otra vez el precio el costo, el término del dinero, pues cobra relevancia, ¿no? Justamente también por todos estos problemas geopolíticos que mencionaba, ¿no? Sí, entonces, claro. la visión hacia el almacenamiento es tratar de usar materiales locales para los desarrollos locales. Claro. Entonces, evitar estos posibles conflictos internacionales, ¿no? Y me puedes hablar un poco de lo que tú estás haciendo, en qué va dirigido, cuál es el objetivo o digamos, la motivación de tu trabajo en estos tipos de desarrollos y qué es lo que esperan alcanzar. Claro. Sí, mira, empezamos un poco regresando al tema de fluidos conductores. Yo alguna vez dije, ¿qué relación hay entre los fluidos conductores y la magnetohidrodinámica? Me di cuenta que convergía algo que era el almacenamiento de la energía. Entonces, una de las ventajas de estas nuevas tecnologías basadas en fluidos conductores es que tienen una alta densidad de energía. Comparada con las baterías sólidas, que son las que ocupamos en estos dispositivos y es la base del ion litio, estas baterías líquidas permiten almacenar más energía en menos volumen. Okay. Y lo que es mejor, la resistencia de estos sistemas es menor comparado con los sistemas sólidos. Y no permiten la formación de estas estructuras que te decía que se llaman dendritas en los sólidos. Entonces, eventualmente, si tú descargas un sólido, hay expansión, contracción, expansión, contracción. Eso eventualmente causa fracturas en el sólido. Un líquido, si tú lo calientas, lo enfrías, nunca se va a fracturar, sigue en estado líquido. Claro.
Entonces, los tiempos de vida de estas nuevas tecnologías basadas en fluidos conductores son mayores a los tiempos de vida de las tecnologías de estado sólido. Ajá. Entonces, esa es la motivación principal, ¿no? Desarrollar tecnología que no solo funcione ahorita, sino que esté funcionando en 20 años, ¿no? Okay. Y que funcione con eficiencias de 70% al menos después de 20 años, ¿no? Cosa que es impensable en la tecnología sólida. Difícilmente un celular nos va a durar 20 años, ¿no? Bueno, la batería. No, sí, bueno. O la de una laptop, ¿no? Entonces, esa es la motivación, ¿no? Tratar de desarrollar dispositivos de larga duración, ¿no? Que almacenen. Y ahora, digamos, de lo que mencionas, ¿cuál es el pero, digamos? ¿Por qué todavía no está esto en boga, no? ¿Por qué no está dejando de lado un litio? Claro, eso es una muy buena pregunta y el problema está en que la mayoría de los metales, para llevarlos al estado líquido, pues tienes que meterles energía. Es decir, todos sabemos que el aluminio, el hierro, tú agarras un clavo y difícilmente lo puedes ver en estado líquido. Para hacerlo tendrías que calentarlo. Ajá. Y estas temperaturas, para el aluminio, por ejemplo, están arriba de 700 grados, ¿no? Entonces, uno de los grandes críticas a estas tecnologías de fluidos conductores es el costo de energía que tú tienes que meterles para llevarlos al estado líquido. Sin embargo, como te decía, cuando tú haces pasar electricidad por un conductor, se calienta. Y lo veíamos antes en los focos, ¿no? Incluso esta tecnología LED, si tú agarras el foco, está un poquito más caliente. Entonces, una de las respuestas está en que esta misma energía para almacenar eventualmente va a calentar el sistema. No al grado de fundirlo, pero sí te va a dar un poco más, o vas a requerir menos combustible inicial para fundirlo. Claro. Entonces, ahorita hay un gran debate entre hacer mezclas de materiales que tengan un bajo punto de fusión. Empezaron en 700 grados y ahorita ya lo han bajado hasta 200, ¿no? Okay. Entonces, ¿Son materiales de qué tipo de materiales? ¿Aluminio? Estamos hablando de aleaciones de antimonio y bismuto. Son, a diferencia de litio, son abundantes y demás, ¿no? Claro. Hay unos metales que son los que nosotros usamos en el laboratorio, que es el galio o aleaciones de galio. El galio es líquido a temperatura ambiente. Entonces tú puedes comprar galio y es como el mercurio que usábamos en los collares de antes de las ferias, ¿no? Que todos traíamos un collarcito con una burbuja de mercurio, ¿no? En los termómetros también que antes había en casa o en los hospitales, ¿no? Entonces el galio es un metal muy noble, es líquido a temperatura ambiente y no es tóxico como el mercurio. Sí, el problema es el costo otra vez, ¿no? Entonces... Es muy raro también el galio, ¿no? Sí, es costoso, en particular cuesta alrededor de $1,100 el kilo, ¿no? Sí, o sea, $1 el gramo. Sí, digamos, creo que la toxicidad también es un tema, ¿no? Porque supongamos que ya generamos electricidad y ponemos una batería aquí en mi casa, pero si pasa algo con esa casa y estamos dormidos, claro. Nos llamábamos, ¿no? O sea, sí, la verdad es que eso también representa un gran problema, ¿no? Para su practicidad. Es correcto, ¿no? O sea, también eso ha limitado un poco el tema de vehículos eléctricos, ¿no? Que sean seguros y no lo son por la batería que te decía. La tecnología de ion litio, cualquier batería que tú abras dice no abra, ¿no? Y efectivamente no la abran. Es en serio. Sí, puede causarle un incendio, ¿no? O sea, la reacción exotérmica es tan brutal que causa un incendio, ¿no? Claro. Sí, son materiales altamente flamables. Entonces ese es un tema, la toxicidad, por supuesto. Una vez que estos materiales se van a líquido, los que me mencionas, en este sistema, ¿tienes que mantenerlos inyectarles tanta energía para que se mantengan líquidos? Sí, eventualmente sí, pero también recuerda que hay el que se llaman aislantes, ¿no? Entonces el gran cuello, la tecnología de aislantes juega un papel fundamental, los aislantes térmicos. Entonces, una vez que tú los llevas al estado líquido y están bien aislados, con el mismo proceso de carga o descarga, es posible mantenerlos en estado líquido. Como mínimo, claro. Sí. Y los sistemas de almacenamiento, los que tenemos calentadores solares en casa, hay algo que se llama el tanque. El tanque donde se almacena el agua son de, 80, 100 litros. Trae un sistema de recubrimiento que funciona como aislante, ¿no? Ajá. Entonces, en la noche siempre tenemos un poquito más de agua caliente. Okay. A pesar de que ya no haya sol, ¿no? Sí. Entonces ya por ese lado, pues ya lo tienen más o menos cubierto, ¿no? Sí, ya más bien el material es ahorita sí. el problema.
Sí, como todo desarrollo tecnológico, entran en juego todas las variables, ¿no? Sí. Entran en juego sistemas de aislamiento, sistemas de interconexión, sistemas de control. Entonces, todo juega, ¿no? En la tecnología. Y pues queremos ir cerrando este podcast. Creo que está muy interesante esta plática. No sé si se me escape algo que quieras comentar. Que nada, o si quieres también un comercial, algo claro. de si quieren entrar al instituto también. Sí, claro, ¿no? Más que nada fomentar a los chicos, ¿no? Este amor a la ciencia, a los que nos escuchen, la ciencia es un súper camino que todos deberíamos tomar, tener conciencia de la importancia que es y que pues nos puede sacar adelante como país, ¿no? Acérquense a Liria, al campus Morelia de la UNAM, es un campus muy lindo, sustentable, los que estamos ahí lo disfrutamos mucho. Sí. Por supuesto, acérquense al Instituto de Materiales, tenemos posgrados, maestría, doctorado, tesis de licenciatura, servicio social, etcétera, ¿no? Entonces sí, disfrutamos y nos gusta mucho lo que hacemos, ¿no? Claro, si no, sí, en realidad creo que de los pocos campos que he estado está muy agradable sí. De Morelia. ¿Para qué no le pedimos mucho a otros institutos para nada? Entonces, anímense a venirse, vean las escuelas también, de repente hacen escuelas de verano y de ahí es una buena oportunidad para venir a visitar y conocer y a ver si les gusta. Es correcto, ustedes mismos tienen un evento muy importante, nosotros en la Unidad Morelia tenemos varios, la Escuela de Ciencia de Materiales y Nanotecnología. En la Ciudad de México tenemos la Escuela de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Acérquense, hay almacenamiento de energía. Acuérdense, la energía no está de moda ahorita. Yo siempre he dicho que va a estar de moda toda la vida, ¿no? Yo creo que sí, es muy importante la energía. Claro, cada que vean su celular recuerden eso, ¿no? Cada que abran el refri, cada que prendan la estufa, cada que se metan a bañar y les gusta el agua caliente, piensen en la energía. Claro, sí. Es muy importante. Imagínense tener esa batería que nos está almacenando la energía del sol o lo que sea. Ya no vamos a estar pagando nada. Inclusive, pues esto nos va a ayudar a subir de categoría, de hasta movimiento social, a una vida más media, ¿no? O sea, todo esto, eso es muy importante el desarrollo. Claro, el ser independiente sobre todo es importante, ¿no? Todos buscamos ser independientes, ¿no? Sí. Cuando salimos de casa, la vida nos lleva a ser independientes, entonces el gran sueño es que podamos generar nuestros propios recursos y sabemos que cuando no los podamos generar tenemos que tener una reserva, ¿no? Y eso aplica para todo, reserva de comida, reserva de dinero y ¿por qué no una reserva de energía? Exactamente, y con esos comentarios me gustaría irnos despidiendo, pero para esto queremos entrar a una sección que se llama las recopreguntas que le hacemos a nuestro invitado que hacemos al final del podcast. ¿Sí? Y bueno, me gustaría hacer estas preguntas, a ver qué opinas sobre esto. Y bueno, primero, la primera pregunta que hacemos es, de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia, ¿de cuál le gustaría saber la respuesta? En mi área en mecánica de fluidos hay un tema que es si las ecuaciones de Navier-Stokes tienen solución única. Me gustaría conocer esa respuesta. Ok, perfecto. La otra pregunta sería... El premio es $1,000,000, por cierto. Por eso me gustaría conocerla. para que me la digan. Ok. De todos los descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia, ¿cuál le parece el más impresionante? Difícil, pero yo creo que las vacunas. Por el tema, un poco por lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ajá. Sin duda el desarrollo de vacunas para mí es importante. Es un descubrimiento. Sí. La siguiente pregunta es, ¿qué gran invención querría que se inventara antes de morir? O sea, que usted lo quiere ver con sus propios ojos. Difícil. Tal vez sí sueño de vehículos autónomos, ¿no? Me tocó verlo en Estados Unidos, algunos primeros esfuerzos, ¿no? Pero todavía da miedo ver autos que chocan, etcétera. Tal vez eso, ¿no? El gran sueño de subirme y poder ir leyendo, ¿no? Sin contratiempos y llegar a la oficina. Sí, avanzarle al trabajo. Avanzarle, exacto, es lo que llegas a la oficina. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la gran
¿Cuál es la contribución que le gustaría dejar a la humanidad con su investigación? Tal vez mostrar que no hay caminos únicos para resolver las cosas. Yo, por ejemplo, no me considero un especialista en baterías, sin embargo, heme aquí, ¿no? Hablando un poco de baterías y tratando de hacer un esfuerzo en el tema de baterías. Entonces, eso, mostrar que no necesitas ser un especialista en un tema para mostrar que puedes ayudar en él o contribuir en algo. Ok, perfecto. Esta pregunta es, ahora sí que más en este ámbito del universo y todo, pero ¿cree que hay vida inteligente en otros planetas? La respuesta corta es sí. Pues da miedo, ¿no? Da miedo pensar que estamos solos, y tal vez sea un poco egoísta. Entonces yo creo que sí hay vida inteligente. La pregunta es tal vez si ellos nos consideran inteligentes a nosotros y por eso les da miedo contactarlos. No lo sé, pero me gusta pensar que sí. Hay alguien más allá arriba, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, pues para terminar esta última pregunta, ¿formaría parte de los voluntarios de la primera misión a Marte? Claro, sí, yo incluso lo he platicado en casa, ¿no? Con mi familia. Sí, sí. Algún colega ya, también de otro país me ha platicado sus experiencias, ¿no? Ya después podemos platicar, pero sí. ¿Experiencias de...? Hay un proyecto en Hawái, tengo entendido, okay, para entrenar gente, y todo esto. Sí, y conocidos de él formaron parte. Entonces hemos platicado, sí, la respuesta corta es sí. Muchas de estas... Uy, bueno, se nos está terminando el tiempo, pero como ven, tenemos muchas cosas que platicar sobre esto. Eso es lo acabamos de conocer y ahora, o sea, ha sido todo un gusto tenerlo aquí en este podcast. Ojalá sigamos grabando o teniendo más colaboración en cuestión de la divulgación de lo que está haciendo. Y pues a nosotros que nos encanta hablar de la ciencia, simplemente por este placer de estar hablando de la ciencia. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros, agradecerle a toda la gente que nos estuvo escuchando o viendo por YouTube este podcast, y pues antes de despedirnos agradecerle a Yasmín que estuvo aquí detrás de cámaras todo este rato, que ha estado aquí vigilando que todo salga bien. Entonces que muchas gracias por estar al pendiente de todo esto, por crear aquí el guión para estas preguntas. Y pues bueno, recordarles antes de irnos que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify, nos sigan en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y acuérdense que ya estamos haciendo los pininos ahí en TikTok, por si quieren ver algunos de los fragmentos de estas pláticas que tenemos con nuestros invitados especiales. Y pues, de nuevo, gracias por estar aquí, doctor Alberto. Y pues, nos vemos la próxima. Osvaldo y Yasmín, un gusto. Bye. Gracias.